La inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía. En la práctica, la evolución de la inflación se mide por la variación del índice de precios al consumidor. Las causas que la provocan son variadas, aunque destaca el crecimiento del dinero en circulación, que favorece una mayor demanda, o del costo de los factores de la producción, como las materias primas, la energía y los salarios. Bienvenidos, bienvenidas a la otra cara de la moneda. Cuando yo estudiaba economía, antes de dedicarme a eso, allá por 1987, 1988, había una insistencia en hablar de la inflación como el impuesto más injusto, como el peor de los impuestos para absolutamente todos los mexicanos, porque sin lugar a dudas, daña a los que menos tienen y les pega de una mayor manera. Los ricos, aquellos quienes tienen la posibilidad de tomar cierto tipo de coberturas o los que se pueden adelantar al alza en los precios, se hacían más ricos. Vea usted cómo en la época de la gran inflación de la década de los 80, el número de millonarios que creció en México con base en la especulación es escandaloso. Millonarios bursátiles que tomaron además el hueco que generó la falta de crédito oportuno cuando la banca era administrada por el Estado mexicano. Vimos cómo la población se empobrecía. Y ahí están los datos históricos de que a mayor inflación, mayor número de pobres. A menor inflación, el número de pobres comienza a disminuir. Y así las cosas, no hay recetas mágicas. Un país que busca ser próspero, que busca ser justo, lo que debe hacer es acabar con la inflación, llevarla a rangos manejables, sin pasarse, por supuesto, sin llegar a la deflación, y a partir de ahí ir construyendo la recuperación económica. En aquellos años, la inflación era un verdadero problema. Imagínese usted, en 1988, la inflación fue del 157% en este país. Sin embargo, hoy hay una gran cantidad de mexicanos que no la recuerdan, que no entienden qué era tener una inflación de ese nivel. ¿Cómo? Los precios subían todos los días, que había en los supermercados un puesto que se llamaba reetiquetador, que iban pasando reetiquetando las mercancías de un momento a otro. Y no fue sino hasta mediados de la década de los 90 que comenzamos a tener control sobre la inflación. Todavía, por ejemplo, en febrero de 1996, la inflación. En febrero de 1996, la inflación fue del 50% tan solo para ese mes. Es decir, teníamos unas inflaciones inusitadas. Y hoy veremos la otra cara de la moneda de la inflación. Bienvenidos. El Banco de México estima en el Programa Monetario 2016 una inflación cercana al 3%, mayor al nivel mínimo histórico del 2.13% registrado a fines del 2015. Entre los factores que podrían generar descensos, sobresalen las reducciones en los precios de insumos de uso generalizado, principalmente de los servicios de telecomunicaciones y de los energéticos. Hay quienes no comprenden cómo la inflación afecta en la vida de la mayoría de los mexicanos. Hay quienes desde algún punto de vista se sienten verdaderamente angustiados por los niveles de inflación que tenemos hoy. Entonces, es necesario que analicemos las dos caras de la inflación, que veamos la otra cara de la moneda del alza generalizada y sostenida de los precios. Debemos comenzar con esa definición, porque a muchos, desgraciadamente a muchos mexicanos se les olvida qué es la inflación. A veces creemos que sube el pepino, el jitomate, el huevo o los teléfonos inteligentes hablan de alza en los precios. Otros más, muchos menos informados y que quizá antes de andar tuiteando, usando las redes sociales para rasgarse las vestiduras,
se deberían informar, confunden movimiento en el tipo de cambio con inflación. La inflación, que primero era medida por Banco de México desde hace ya muchos años por el INEGI, es en la medición de los precios, del nivel general de precios, con base en una encuesta en el cual se toman precios de la economía, los precios más relevantes, de acuerdo con los niveles de consumo de las personas. Es decir, se hace una encuesta entre todos los mexicanos y se les pregunta qué consumen. Y algunos productos tienen ponderaciones verdaderamente elevadas. Las tortillas, el huevo, el pollo, porque todos los niveles socioeconómicos los consumen y de ahí que tengan un peso más importante. Las tarifas administradas por el Estado también y algunos otros precios se registran con ponderaciones muy bajas, pero generan un índice general que no es aplicable para ninguna persona en particular. Cada quien puede hacer su propia canasta y entender cómo le está yendo. Algunos confunden la medición del nivel general de precios que hace el INEGI con la canasta básica, que se trata de absolutamente dos cosas total y absolutamente distintas que no tienen los mismos componentes. De tanto en tanto, el INEGI toma la decisión de ajustar la encuesta para hacerla más precisa. Por ejemplo, cuando yo comenzaba en los temas económicos, se contaban los guaraches, hoy no. En algún momento se metieron los CDs y después se metieron los Blu-rays y fueron saliendo otros productos de acuerdo, insisto, con el consumo. Hoy, por ejemplo, algo que empieza a tener una ponderación muy relevante en la medición de inflación son los servicios de telefonía fija y móvil. Ahora bien, entendiendo qué es la inflación, alza generalizada y sostenida de los precios, debemos entender cómo se mueve y cómo nos impacta. Los precios de una economía no se mueven solo por el tipo de cambio o solo por una cuestión estacional, como sucede más o menos por estas épocas con el precio del maíz y con el precio del huevo. Esos precios se van ponderando de una u otra manera. En México tuvimos que dar una lucha verdaderamente salvaje y denodada en contra del alza de los precios. Les repito, en un país donde en 1988 tuvimos que hacer un pacto para contener el alza de los precios, no fue sino hasta la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en la cual comenzaron a cambiar los patrones. Con una economía cerrada, el productor de azúcar, el productor de pasta de dientes o de cualquier bien podía decir, no vendo y cuando vendo lo vendo al precio que yo quiero. Con una apertura económica se dice, yo vendo a este precio. Y alguien en el mundo dice, bueno, ellos venden la pasta de dientes muy cara, las naranjas muy caras, yo puedo ponerlas en ese mercado más baratas y obtener una rentabilidad la cual me permita ir entendiendo las cosas. Otro factor fundamental que tuvo que ver con la disminución de precios es que la economía mexicana comenzó a tomar decisiones correctas desde mediados de la década de los 90 y las dos mezclas, apertura económica con decisiones correctas en la economía, nos han permitido llegar a 2015 con la inflación más baja de nuestra historia, una inflación del 2.13%. Antes de 1970, Banco de México estimaba la inflación y le daba una ponderación del 2%, porque podemos suponer o podemos inferir que ese era su objetivo de inflación y con base en eso se movían o eso se suponía que era la inflación. No tenemos datos y no podemos saber cuál era la inflación real en este país antes de 1970. Hoy hay quienes asustados por el tipo de cambio hablan de que la inflación y que el nivel general de precios está saliendo de control. Y yo le pregunto seriamente, si después de ver la inflación de febrero de este año, podemos hablar de la inflación fuera de control. Mire, es muy sencillo, nunca. Desde que se mide la inflación de manera quincenal, que es desde finales de la década de los 80, habíamos registrado un índice de precios del 2.94 para ese mes. Es decir, es el más bajo del que se tenga registro y por lo tanto compara muy favorablemente con los niveles de 6 y hasta 7%
que se han registrado en esa medición mensual. Así las cosas, tenemos una inflación alrededor del 3%. Y les recuerdo otra definición fundamental. Banco de México se autoimpuso la meta, un objetivo de largo plazo de inflación, en el cual dice que la inflación es del 3% más menos un punto, es decir, que se maneja en un rango de entre 2 y 4%. Cualquier inflación que esté ahí es una inflación correcta y es una inflación aceptable para la mayoría de los mexicanos. Tener crisis de pánico, suponer que ahí viene la escalada de precios, ha sido un error que se ha repetido a lo largo, demasiadamente largo de demasiados meses en este país. Demasiado largo y demasiados meses. Y esto ha generado una expectativa de que ahí viene la inflación. Han estado por ahí los vivillos que tratan de adelantarse o de tomar ventaja al alza de precios. Otros que han usado de pretexto, de manera irresponsable, de manera indebida, de manera inmoral, suponer que el tipo de cambio les impacta en todas sus operaciones. Y eso ha generado un entorno en el cual psicológicamente la gente se siente preocupada. Había que plantearnos el siguiente dato. La inmensa mayoría de los mexicanos no han vivido con crisis económica y con una crisis inflacionaria. Muchos mexicanos que les tocó vivir las grandes crisis o ya se murieron o no las recuerdan de una manera correcta. Hay mexicanos, todos aquellos que nacieron en la década de los 90, no saben lo que es vivir con una inflación elevada. Nunca han tenido que cancelar tarjetas de crédito porque son impagables, perder créditos hipotecarios porque simple y sencillamente sería un absurdo en materia económica cubrirlos, como ocurrió por última vez en este país en la crisis de 1994-95. Hoy, con una inflación alrededor del 3%, estamos viendo algunos datos que nos deberían llamar a la tranquilidad y a la felicidad. Vemos cómo las revisiones contractuales han estado arriba del 4%, entre 4.2 y 4.4%, lo vemos con el salario mínimo, lo cual permite que se vaya recuperando el salario. El salario no aumenta, no crece en términos reales, donde importa, en el bolsillo, en lo que puede comprar una familia si se hace por decreto. Eso ya se intentó en los 80, eso no funciona. Los aumentos por decreto no funcionan. Lo que funciona es la estabilidad económica y la baja inflación. Y que los aumentos salariales provengan de donde debe ser, de un aumento en la productividad de los mexicanos. Sin embargo, la condición fundamental es que la inflación se encuentre baja. Con una inflación del 3%, quiere decir que aquello que a usted le costaba 100 pesos el día primero del año, le va a costar 103 pesos. Y eso es lo que tenemos que tener claro en la economía. He oído desgraciadamente a muchos mexicanos que hablan de la inflación como se hacía en la década de los 80s y 90. Se están equivocando y les invito a ver la otra cara de la moneda. Gracias, que le vaya muy bien.